Amigos y hermanos, hoy día vamos a hablar acerca de las llamadas iglesias de Cristo. ¿Son una secta o son la restauración del cristianismo primitivo? Para eso tenemos que diferenciar a las iglesias de Cristo y sus doctrinas distintivas con el cristianismo primitivo, con el cristianismo apostólico que está registrado en las páginas del Nuevo Testamento. Primera característica distintiva del movimiento restauracionista, del cual surgen las iglesias llamadas iglesias de Cristo, es que ellos consideran que las denominaciones son un añadido humano y que Cristo solamente estableció una iglesia. Es decir, Cristo no vino a establecer la iglesia presbiteriana, la iglesia luterana, la iglesia pentecostal o la iglesia bautista. Solamente vino a establecer una sola iglesia. Y efectivamente, tienen razón. Cristo solamente estableció una iglesia. Ahora, ¿por qué se han dado estas divisiones a lo largo de la historia? Por diferentes interpretaciones de ciertos textos bíblicos. Interpretaciones que son irreconciliables unas con otras. Entonces, para evitar discusiones interminables, es que por prudencia estos grupos se han separado, formando así denominaciones, pero la iglesia sigue siendo en esencia una sola. Entonces nosotros no somos presbiterianos solamente, somos cristianos en primer lugar y luego presbiterianos. Lo mismo los luteranos, lo mismo los anglicanos. Entonces, pero para los restauracionistas, el utilizar estas etiquetas, estos nombres denominacionales es una traición a la iglesia apostólica, que solamente deberíamos llamarnos cristianos y que las iglesias en las cuales congregamos son iglesias de Cristo. Punto. Pues bien, esa es la primera característica. No denominacionalismo. Ellos dicen que no formaron una denominación. Segunda característica, ellos indican que cada congregación local, cada iglesia de Cristo debe ser completamente autónoma. Ahora, si nosotros analizamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 4, por ejemplo, cuando los apóstoles después del concilio de Jerusalén iban por las regiones circundantes indicando los resultados del concilio para que las iglesias de esas regiones acataran las decisiones del concilio, eso a mí no me parece una muestra de gobierno congregacional autónomo. Sin embargo, iglesias de Cristo dicen que cada congregación debe ser completamente autónoma. Segunda característica de iglesias de Cristo. Tercera característica de iglesias de Cristo. El canto es a capela. Es decir, ellos dicen que no hay ningún argumento bíblico neotestamentario para que el acompañamiento musical se dé en los cánticos congregacionales. Y en esto sí yo les doy razón, en el sentido que en el Nuevo Testamento de manera explícita no hay registro, ni tampoco hay registro histórico de los primeros siglos de la Iglesia. Por cierto, ellos no fueron los primeros en que llegaron a esta conclusión. Los puritanos también llegaron a esa conclusión. Algún sector del movimiento reformado, como Ulrico Zwinglio en Zúrich, llegó a esa conclusión. Calvino en Ginebra prácticamente llegó a la misma conclusión. Y los puritanos en Inglaterra y luego en Norteamérica llegaron a la misma conclusión. Entonces, los restauracionistas, ellos simplemente siguieron una tradición que ya venía desde antes. Por supuesto, para mí esto es un asunto de tercer nivel. ¿Qué significa? Que no debemos romper compañerismo cristiano con aquellos hermanos que difieren en este punto. Yo creo que tanto aquellos que dicen que no debería haber instrumentación como aquellos que afirman que sí, podrían coexistir en la misma denominación. Otra característica distintiva del movimiento restauracionista y de las llamadas iglesias de Cristo, y que es el punto que más los distingue de las demás iglesias evangélicas, es cómo ellos perciben el proceso de conversión. Ellos lo ven como un proceso. Ellos ven la salvación como un proceso, no como un evento de una sola vez. Y en esto ellos
inconscientemente se parecen un poco más a los católicos romanos o a los cristianos ortodoxos del Oriente. ¿Cómo ellos ven el proceso de salvación? Ellos dicen que primero empieza con la fe que una persona pone en Cristo para salvación, después de haber escuchado el mensaje. Ellos dicen, por supuesto, que la persona, haciendo uso de su libre albedrío, pone fe en Cristo. Todo el proceso de salvación para ellos, al final de cuentas, descansa en la persona. Por eso es de que ellos serían, digamos, para etiquetarlos de alguna manera, arminianos en su manera de entender la salvación, aunque por supuesto ellos no admitirían esto, sino que dirían que simplemente están siguiendo el patrón bíblico. Pues bien, ellos dicen que el hombre primero pone fe en Cristo después de haber escuchado el mensaje, después se tiene que arrepentir de todos sus pecados, después tiene que confesar a Cristo como su Señor y tiene que afirmar que es el Hijo de Dios para salvación, y después tiene que bautizarse y después tiene que vivir una vida de obediencia. Todo este proceso forma parte del proceso de conversión y salvación. Por lo tanto, si el bautismo forma parte de ese proceso, ellos dicen que el bautismo es necesario para la salvación. Ellos basan esta enseñanza, por ejemplo, en el texto que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Este es un punto crítico que los diferencia de otros grupos evangélicos, que afirman que una persona que ha confesado a Cristo y que se ha arrepentido de sus pecados ya es salvo. Ellos dirían no del todo, porque la persona todavía necesita ser bautizado. Ellos dirían que en el momento del bautismo es cuando la persona formalmente llega a ser un hijo de Dios. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que no han sido bautizados? Pues bien, ellos indican de que el ser humano nace en un estado de inocencia. Por lo tanto, cualquier acto cometido en contra de la palabra de Dios, de la ley de Dios, antes que la persona alcance un grado de conciencia, esos pecados no son contados. La persona es inocente. Y si la persona muere en ese temprano estado de inocencia, entonces la persona es salva. A partir de que tiene conciencia, y esto va a variar en cada persona, en cuanto a la edad, a partir de que la persona tiene plena conciencia y comete pecado, esa persona ya entra en un estado de condenación. Y para salir de ese estado de condenación, tiene que pasar por el proceso de conversión que he indicado anteriormente. Entonces, Iglesia de Cristo, proceso de salvación. No es un evento de una sola vez. Otra característica de ellos es que indican de que al no ser una denominación, entonces ellos no tienen oficinas generales, no tienen ningún tipo de declaración doctrinal, no tienen ningún tipo de confesión de fe. Básicamente cada congregación local es plenamente autónoma y no tienen un ministerio ordenado. Es decir, cada congregación es gobernada por un grupo de ancianos. Uno de estos ancianos o varios de estos ancianos pueden ser los que predican. Pero también puede ser que estos ancianos contraten a una persona para que predique. Pero esta persona, si es que a su vez no es anciano, no tiene ninguna autoridad sobre la congregación. La autoridad sobre la congregación la ejercen exclusivamente los ancianos, con la asistencia de los diáconos. Por lo tanto, no hay un grupo de pastores como tal. Solamente hay predicadores que son llamados, contratados o pueden ser de la misma congregación, pero que si no son ancianos, no tienen ninguna autoridad sobre la congregación. Enfatizan mucho el sacerdocio universal de los creyentes. Entonces, estas son características distintivas de las iglesias de Cristo. Este es un primer video. En el segundo video vamos a analizar más su historia y cómo ellos han evolucionado a lo largo del tiempo. Si te ha gustado el video, compártelo, dale like y suscríbete al canal
para que así de esta manera sepas cuándo llegará un nuevo video. Que el Señor te bendiga y hasta una próxima emisión.